Buenos días, soy Rocío Rodríguez, ya me conocéis de webinars anteriores. En esta sesión, bueno, primero muchas gracias por estar aquí con nosotros en este webinar relacionado con honorarios médicos. Como siempre, para la parte de facturación y relacionados tenemos a José Manuel Ojeda, que será quien nos presente el webinar. Este webinar va a durar aproximadamente 30-40 minutos y seguiremos la dinámica que estamos siguiendo en webinars anteriores. Para cualquier cuestión podréis preguntar por la parte de chat, ¿vale? O preguntas y respuestas. También, como no estamos siendo muchos, hay algunos integrantes que han querido que les habilitemos el micro y se lo estamos habilitando, ¿vale? Así que si, por ejemplo, Adam, también quieres que te habilitemos el micro, no tenemos ningún problema, me lo solicitas y te lo habilito y así lo podemos hacer más dinámico. Entiendo que José Manuel no tiene ningún problema en que en cualquier momento le paremos y le preguntemos, ¿verdad, José Manuel? Sí, no hay problema. Muy bien, pues sin más dilación empezamos ya. José Manuel, te doy la palabra. Vale, perfecto. Hola, buenos días a todos. Para los que no me conocéis, como bien ha dicho mi compañera Rocío, soy José Manuel Ojeda. Estoy dentro del equipo de proyectos de OMI 360 y llevo o soy el referente de toda la parte de facturación del producto, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy es un webinar específico que está relacionado con la posibilidad que tiene OMI de realizar el cálculo de honorarios de los profesionales, es decir, el realizar el cálculo de las liquidaciones de lo que le tenemos que pagar a los profesionales a final de mes. Y este cálculo se puede realizar. Existen dos posibilidades en OMI 360 para poder realizar este cálculo de los honorarios. OMI 360 lo puede realizar en base a la actividad realizada en el centro, ¿vale? Actividad realizada dentro del periodo del mes, del 1 al 31, o se puede parametrizar para que el cálculo de honorarios sea en base a la actividad cobrada por el centro. Vale, lo que os comentaba era las dos posibilidades que tiene OMI 360 para la realización de este cálculo de honorarios. Uno es, como os comentaba, en base a la actividad realizada en el centro, y la otra es en base a la actividad cobrada en el centro, ¿vale? A día de hoy no hay posibilidad de decirle estos profesionales contra actividad realizada o estos contra actividad cobrada. Es una configuración que afecta a todos los profesionales que deben percibir liquidación por parte del centro donde está registrada la información. Por lo tanto, solo podemos o todos actividad cobrada o todos actividad realizada. Y sobre la actividad cobrada, una vuelta de tuerca, que es, si por ejemplo yo le he parametrizado al profesional una regla que dice que de toda la actividad de traumatología él tiene que cobrar un 30% y la configuración en mi centro es sobre actividad cobrada, si el centro no ha cobrado el 100% de la actividad, ¿vale?, sino que ha cobrado, por ejemplo, un 70%, el profesional va a cobrar el 30% de ese 70%, ¿vale? Porque, como es por actividad cobrada, la regla se aplicará en base al porcentaje de actividad que haya cobrado el centro. Dicho esto, comparto pantalla. Ahora sí, entramos en la aplicación OMI 360. ¿La estáis viendo, Rocío? Sí, ahora vemos perfectamente la pantalla, gracias. Vale, perfecto. Bien, el módulo de honorarios de OMI 360 contiene dos opciones de menú que se encuentran en la parte superior dentro de gestión económica. Esta subopción que es honorarios, y aquí veis las dos opciones que a día de hoy tienen todos los centros que trabajan con la aplicación OMI 360. Una sería la opción de definición de honorarios, ¿vale? Es aquella opción de menú que me va a permitir activar a los profesionales sobre los que yo quiero registrar reglas de negocio, y el definir las reglas explícitas sobre la actividad que queremos facturarle a ese profesional. Y la segunda opción de menú, que es el cuadro de gestión, pues no es ni más ni menos que la posibilidad que nos permite OMI 360 en este caso de realizar el cálculo, ¿vale? En base a las reglas de negocio que hemos parametrizado para cada uno de los profesionales y en base a la actividad que hay en OMI 360, pues el que se rastree toda esa actividad y se apliquen las reglas de negocio que hemos definido. Entramos en la definición de honorarios. Lo primero que vamos a ver es esta pantalla. En todas las pantallas de OMI, para aquellos que accedéis por primera vez a un webinar de los nuestros, en todas las pantallas de OMI que estén afectadas por el módulo de facturación, siempre veréis en la parte superior una especie de buscador que atacará directamente
a la funcionalidad sobre la que estemos ejecutando. En este caso, como estamos entrando al módulo de honorarios, pues nos permite filtrar por profesional, por entidad, por NIF, por mail, ver solo los activos y el botón de buscar. Si estuviéramos trabajando sobre la funcionalidad de facturas, pues tendríamos una serie de filtros que nos permitiría buscar facturas por fechas, por cobertura, por nombre del paciente específico, y unos cuantos filtros más. Esta es una pantalla, la estructura de las pantallas suelen ser prácticamente muy parecidas. Por encima un buscador y por debajo el resultado de la aplicación de los filtros. En este caso, ya por defecto, el módulo de liquidación de honorarios tiene marcado el switch para que veamos solamente aquellos profesionales que tienen reglas activas a día de hoy, que serían todos los que veis en esta lista. Si nosotros en nuestro centro tuviéramos que incorporar a esta lista a un profesional nuevo que trabaja con nosotros y le tuviéramos que comenzar a parametrizar reglas o a definir reglas, lo que tendríamos que hacer sería, primero, desactivar este check, darle a buscar, con lo cual me aparecerían todos los profesionales que están registrados en mi centro a día de hoy. Los que están en negro son los que tienen reglas definidas, los que están en este color grisáceo son los que están desactivados a la espera de entrar en funcionamiento. Para activar cualquier profesional de estos que tenéis así en gris, es tan sencillo como clicar dos veces encima del nombre y entonces se habilita esta ficha, ¿vale? Donde vamos a introducir datos específicos del profesional en la parte superior, sobre el profesional que queremos activar en nuestro módulo de honorarios y por debajo la pantallita donde vamos a poder definir nuestras reglas de honorarios, como os voy a indicar a continuación. En la parte superior tenemos el nombre del profesional, que se arrastra de la ficha del usuario que tenemos en OMI 360. Podemos introducir la dirección fiscal, ¿vale? Podemos introducir y deberemos introducir un CIF que es de carácter obligatorio, porque tiene este asterisco de color rojo a la izquierda. Podemos introducir un teléfono de contacto, simplemente para tenerlo controlado a nivel de liquidación del profesional. Podemos introducir el número de cuenta, que también es informativo y sobre el que se le hará posteriormente el ingreso a nombre del profesional. Tenemos aquí el campo retención, ¿vale? Donde podemos indicarle a nivel numérico si de la liquidación del profesional se le tiene que descontar algún tipo de retención, ¿vale? Un 15, lo que corresponda, o lo que queráis poner, o en blanco si no queréis aplicarle ningún tipo de retención. Y por último, y no menos importante, aunque no tenga el asterisco, es el mail del profesional sobre el que estamos trabajando, donde posteriormente él va a recibir el informe mensual de la liquidación que hipotéticamente va a cobrar. Por debajo, como os comentaba, el cuadro que me va a permitir definir las reglas específicas en base a la liquidación que yo le quiero realizar a final de mes al profesional, con diferentes columnas sobre las que podemos aplicar reglas. Grupo de honorarios, cobertura, prestaciones, acto inicial, acto final, porcentaje y fijo. Ahora iré comentando cada uno de estos valores, qué funcionalidad tiene y qué valores son susceptibles de ser usados. Para incorporar una nueva regla a cualquier profesional, no simplemente a uno nuevo, sino a cualquiera de los que tengamos ya definido, es tan sencillo como ejecutar el botón este que tenéis aquí, que veis aquí, añadir línea. Esto lo que hace es habilitar un registro en blanco por debajo sobre el que podemos comenzar a registrar información. Por ejemplo, grupo de honorarios. Aquí se nos presentan todos los grupos de honorarios habilitados en nuestro OMI 360. Es importante saber que cada vez que nosotros creamos una prestación o un producto facturable dentro de nuestro maestro de OMI 360, uno de los valores que podemos informar es el grupo de honorarios al que pertenece. Es decir, yo dentro de mi maestro estándar de todas las prestaciones que puedo utilizar, donde pueden haber prestaciones, si somos un centro multiespecialidad, pues pueden haber prestaciones de traumatología, pueden haber prestaciones de alergología, pueden haber prestaciones de, yo qué sé, de odontología, ¿vale? Yo, como usuario configurador de los datos maestros de mi centro, puedo unificar parte de ese maestro de prestaciones bajo un grupo de honorarios específico.
¿Para qué? Para luego precisamente poder definir una regla que afecte única y exclusivamente a las prestaciones facturables que están relacionadas con ese grupo. Como veis aquí, la primera opción que nos aparece va a ser todos, que se va a replicar en cada uno de los campos, es decir, cada vez que yo intente aplicar una regla en cada una de las columnas, siempre el primer valor va a ser todos, que indicará que esa regla, en este caso, va a afectar a todos los grupos de honorarios, pero si yo quisiera generar una regla específica, por ejemplo, para el grupo de honorarios de traumatología, pues seleccionaría el grupo y lo dejaría definido aquí. Cobertura, pues exactamente lo mismo que grupo de honorarios. La posibilidad que me va a permitir OMI 360 de definir una regla de honorarios específica para una cobertura o compañía aseguradora de todas las que están activas en mi centro. ¿Vale? Si yo despliego el combo, pues aquí veréis lo que os comentaba antes, la primera opción que son todas, quiere decir que independientemente de la cobertura a la que está asociada la actividad que está registrada en OMI, pues será susceptible de ejecutarla a la hora del cálculo. Pero si quiero establecer una regla para una cobertura específica, pues seleccionaríamos la cobertura. ¿Vale? El combo de prestaciones, pues el poder especificar una regla de liquidación para una prestación específica, ¿vale? De todas las que están relacionadas con la cobertura que yo he informado anteriormente. Es decir, este es un combo inteligente. Si yo no selecciono ninguna cobertura específica, sino que pongo todas, el combo de prestaciones se alimentará de todas las prestaciones activas y tarifadas en mi OMI 360. Si yo aplico un filtro por cobertura específica y le digo que en este caso a Deslas, este combo se reajusta automáticamente y me presenta única y exclusivamente las prestaciones que están activas dentro del tarifario de Adeslas. De la misma manera que si yo en lugar de Adeslas le meto a Sisa, pues el combo también cambia y solamente me presenta, en este caso, la única que tengo en este centro de pruebas que utilizo para las webinars, pues la única que tengo activas en el tarifario. ¿Vale? Es un combo inteligente. ¿Vale? Por ejemplo, yo le digo, cojo esta prueba prestación, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Con lo cual, ahora estamos definiendo una regla específica para la prestación esta que tenemos aquí, que pertenece a la cobertura de ESLAS y que está relacionada con el grupo de honorarios de traumatología y ortopedia. Por detrás de estos tres primeros campos, las 4 columnas quizás más significativas a la hora de poder definir una regla de liquidación a un profesional. Empiezo por las sencillas, porcentaje y fijo. Porcentaje, la posibilidad de indicarle al sistema que este señor para esta regla va a percibir un porcentaje específico. Por ejemplo, si yo le pongo 30 de lo que esté tarifado en el centro, en la tarifa correspondiente a la cobertura de ESLAS, él va a cobrar el 30%, o el 10% o lo que sea, si lo hemos parametrizado por porcentaje. Si no lo parametrizamos por porcentaje, sino que lo parametrizamos por importe fijo, me da exactamente igual el precio que tenga la prestación en mi tarifario correspondiente, que yo, en este caso, le pagaré siempre por este concepto, siempre que lo realice este profesional, 25 euros. ¿Vale? Y ahora vienen las últimas 2 columnas, que yo las suelo dejar siempre para el final, ¿vale? Que son acto inicial y acto final. Y significa la posibilidad que tiene OMI de parametrizar reglas por cantidad de actos realizados, ¿vale? Por defecto, siempre que añadimos una regla, los valores que se introducen es 1, 100.000, porque entendemos, y ya lo hemos comprobado, que dentro de un mes es imposible que se hagan más de 100.000 prestaciones sobre el concepto que estamos generando para este profesional, ¿vale? Son los actos límites que nosotros, las cantidades límites que nosotros hemos establecido en su día. Si yo, por ejemplo, para este profesional, para el profesional Pepe Gotera, yo quisiera establecer una regla de negocio que le dijera, oye, de la prestación esta que tenemos aquí, los primeros 500 actos que hagas en el mes, pues los vas a cobrar, me lo invento, a un porcentaje del 50%. Pues yo aquí lo que haría sería reajustar el rango temporal de cantidades y le diría, pues si es del 1 al 500, pues le metería aquí 500 y aquí le diría, pues el 50%. Si
resulta que este profesional pues, hace más de 500 y queremos establecer el siguiente tramo, por ejemplo, del 500 al infinito al 40%, pues lo que haría sería replicar esta misma regla, ¿vale? Volvería, cogería la prestación y entonces aquí le diría del 501 hasta el infinito, que es el valor 100.000, y aquí le pondría un 40%. ¿Vale? De esta manera estaríamos, para la misma prestación, la misma cobertura y el mismo grupo de honorarios, estaríamos estableciendo reglas por cantidad de actos realizados. En este caso, los primeros 500 al 50% y del 500 hasta el que haga, pues al 40%. ¿Vale? Esta sería la forma de definir reglas de liquidación de honorarios en OMI 360. Yo cuando suelo explicar esta formación o esta demo a los diferentes usuarios que me la han pedido, yo lo que suelo decir es que si nosotros tenemos constancia de que tenemos que definir reglas detalladas de negocio para la liquidación de un profesional, yo lo que suelo aconsejar es que efectivamente primero vayamos haciendo las reglas detalladas y para que no se quede nada en el tintero, por si acaso nos falta definir alguna regla o alguna línea o algún tramo que se nos haya olvidado, ¿vale? Yo lo que suelo decirle a los clientes es que después de todas las reglas detalladas, lo que hagamos sea crear una que sea el todos, todos. ¿Vale? Todos, todos. ¿Vale? Como esta que veis en la imagen, que esto me va a permitir a mí, independientemente de que cuando yo luego revise la regla del cálculo, revise el resultado del cálculo y vea que hay algo que no me cuadra, de esta forma, con el todos, todos, lo que vamos a hacer es que no se quede nada pendiente de liquidar de toda la actividad que tenga registrada el profesional en el centro. ¿Vale? ¿Cómo se ejecuta, cómo ejecuta OMI 360 estas reglas de negocio para este profesional? Pues él lo que hace es un rastreo inteligente y va desde la más detallada a la más global. Es decir, primero ejecutaría esto, ¿vale? Con toda aquella actividad que está dentro o que encuentra dentro de esta regla, una vez calculada, la bloquea para que no sea ejecutada por ninguna de las otras reglas que haya a continuación en la definición de este profesional, porque si no, estaríamos siempre en un bucle y no acabaríamos nunca de liquidar a un profesional. Por lo tanto, el sistema es inteligente, ejecuta la primera regla, la actividad que comprende esa regla la calcula y la bloquea y salta a la siguiente y así a la siguiente, de manera que lo último que queda, que no ha pasado por ninguna de las reglas anteriores, es lo que entraría dentro del bloque todas, todos. ¿Vale? Con el botón aceptar, vamos a informar un documento, que es el NIF. ¿Vale? Aceptar, pues el Pepe Gotera ya estaría dentro de mis profesionales activos con reglas definidas, que si volvemos a entrar encima de él, pues vemos lo que acabamos de introducir. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora? No, entiendo que si no decís nada es que está todo correcto. Está correcto por mi parte. Vale. Si hay alguna regla que habéis definido y os habéis equivocado, ¿vale? Con este dibujito que veis aquí, que es este aspa en blanco con este símbolo, la esfera esta roja, pues es tan sencillo como quitarla y listo, ¿vale? Otra cosa importante, antes de salir de esta pantalla, aprovechando que estamos aquí, si definimos reglas por actos finales y la última regla del tramo no tiene el 100.000, cuando yo le dé a aceptar, el sistema es inteligente y me va a decir que el último tramo falta por definir. Por ejemplo, si yo aquí en lugar del 100.000 le pongo el 1.000 y le doy a aceptar, ¿vale? El sistema es inteligente y me dice, sí, vale, tú has definido del 1 al 500 y del 500 al 1000, pero te queda el rango final, que es del 1001 al 100.000. Tienes que tenerlo introducido porque si no, no te voy a dejar salir de la definición de honorarios, ¿vale? Por lo tanto, siempre que definamos reglas por cantidad de actos, que sepamos que tiene que haber una regla donde el acto final sea el 100.000, que es el último establecido por OMI 360, porque si no, no nos lo va a dejar, no nos lo aceptará. ¿Vale? Ok, pues una vez que hemos visto la definición de los honorarios de los profesionales, pues entonces ya vamos a entrar a la visión del cuadro de gestión.
que es la siguiente opción que os he mostrado anteriormente. Cuadro de gestión. Vale. Este cuadro de gestión, que es el que tiene OMI 360, lo que nos presenta de forma inicial es la visión del año en el que nos encontramos, ¿vale? Desglosado por meses, de enero a diciembre, para cada uno de los profesionales que tienen reglas activas en nuestro sistema, ¿vale? Por ejemplo, aquí estáis viendo que, me lo invento, de la María Castaño, pues en el mes de enero se le hizo un cálculo de honorarios por valor de 220, en febrero 240, en marzo y el abril no se hizo ningún cálculo, en mayo 740 y así sucesivamente. De hecho, en septiembre, lo que llevamos del mes de septiembre, tiene 133,83 calculado. Por debajo, los botones relacionados con esta funcionalidad, ¿vale? Nuevo cálculo, que nos va a permitir ejecutar un nuevo cálculo para todos los profesionales en bloque. El ver detalle, que me va a permitir el ver detalle de un cálculo específico de un profesional y de un mes en concreto, ¿vale? El enviar por email, que esto lo que nos va a permitir es enviarle un informe relacionado con la liquidación del mes actual al profesional afectado a la dirección de correo que está informado en su ficha. Y la otra opción básica, que es la de eliminar cálculo, que lo que hace es resetear el cálculo realizado de todos los profesionales para volver a hacer un nuevo cálculo, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora quisiera volver a calcular, volver a lanzar el cálculo de honorarios para el mes de septiembre, si yo le doy a nuevo cálculo y escojo el mes de septiembre, que es el que sale por defecto, y le doy a aceptar, el sistema me dice que ya hay un cálculo realizado, ¿vale? Y que si lo deseo recalcular, pues lo primero que tengo que hacer es eliminar, ¿vale? Ejecutaríamos la opción de nuevo, eliminar cálculo. Quiero eliminar septiembre. Aceptamos. El sistema limpia todo lo que se ha realizado durante el mes de septiembre, ¿vale? Y lo deja para todos los profesionales a cero. El hecho de limpiar o resetear el cálculo realizado está relacionado directamente con los valores que existen en la base de datos. Pensar que todos los registros que están en la base de datos susceptibles de entrar en una liquidación, ¿vale? Os lo digo ya a nivel general, en la tabla correspondiente, en la columna afectada, pues tiene el valor en blanco, que quiere decir que está pendiente de liquidar. En el momento que yo ejecuto una liquidación y voy rastreando toda la actividad, pues esa columna se informa con el valor de bloqueado o liquidado, de forma que ya no se puede incluir en ningún cálculo posterior, a no ser que lo elimine. Por lo tanto, si yo ejecuto cálculo, esa columna se queda con el valor L de liquidable. Si lo borro, se quedará vacío, que significará que es un registro susceptible de volver a entrar en un cálculo correspondiente, ¿vale? En este caso lo que hemos hecho es, ni más ni menos que es limpiar, ¿vale?, todos esos registros del mes de septiembre que tenían ese valor informado, de manera que todos los valores y todos los cálculos anteriormente realizados se han quedado cero. Si ahora volvemos a ejecutar el nuevo cálculo del mes de septiembre, ¿vale?, y aceptamos, el sistema empieza a rastrear todas las reglas de cada uno de los profesionales que veis aquí, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, la María Castaño, que tenía 163, ¿vale? Pues ahora ya ha pasado a 808, seguramente porque el valor de 163 yo lo hice a principios de septiembre. Yo he estado trabajando con esta profesional para hacer pruebas y demás, y le he ido introduciendo actividad facturable, y ahora, en base a la actividad que tiene en este momento, pues el resultado del cálculo del honorario del mes de septiembre para esta profesional pues me da 808,98, ¿vale? Yo, como no me fío ni de mí mismo, y entiendo que los usuarios facturadores del centro tampoco lo hacen, porque me consta que los profesionales médicos de cada centro se van apuntando toda la actividad que van realizando para verificar que la liquidación que les va a hacer el centro es exactamente igual a la que ellos tienen apuntada en su hoja de control, ¿vale? La forma que tenemos de ver ese detalle, el detalle de lo que ha calculado el sistema para el profesional en concreto, como os comentaba, 2 clics encima, ¿vale? Y aquí tenemos la parte superior, la profesional María Castaño con el NIFTAL, el número de documento interno que ha gestionado en forma de cálculo la aplicación, la fecha, el centro, ¿vale? Si queremos hacer algún filtro de cobertura para que la parte de abajo se me reajuste en base al filtro que tengo aquí. Y aquí me aparece, pues,
el cálculo, los valores económicos relacionados con este cálculo, donde me dice que el cálculo es de 951,74, pero como esta profesional tiene un 15% de IRPF informada en su ficha, yo lo que hipotéticamente le tengo, yo como centro, lo que hipotéticamente le tengo que pagar a final de mes son los 808,98. Y por aquí abajo, ¿vale? Tenemos el cálculo, el desglose de todas las líneas de detalle que el sistema ha encontrado en OMI 360 y sobre la que se le ha aplicado el cálculo correspondiente. Y donde vemos la fecha, ¿vale? El paciente, el profesional, que en este caso es la doctora María Castaño, el producto, la prestación facturable, la cobertura, el valor de cantidad, ¿vale? La especialidad a la que pertenece, el precio según el tarifario, ¿vale? Y la columna de honorarios que sale en base a la aplicación de la regla definida por el profesional en el centro. Si yo me fuera a ver, por ejemplo, la doctora María Castaño, a ver qué reglas tiene definidas. ¿Vale? Pues tiene un 67%. Se le va a pagar un 67% de toda la actividad que realice en el centro. Si yo me voy a mi cuadro de gestión para ver el detalle, ¿vale? Pues aquí ya pues veo que más o menos se lo está aplicando bien. Sobre el 100, 67, que es el 67%, ¿vale? Sobre 75, el 67% es el 50,25 y así sucesivamente. ¿Vale? Esta información que veis aquí se puede imprimir con la opción imprimir el documento, ¿vale? Esto lo que nos presenta es este informe que veis aquí. Es un informe que tiene el logo del centro y los datos de vuestro centro. En la parte superior izquierda, en la parte superior derecha tiene los datos del profesional, el nombre del profesional, la actividad correspondiente a ese profesional y el periodo que estamos ejecutando. Tenemos un detalle de la liquidación desglosado por especialidades, ¿vale? Odontología preventiva 50,25, quirúrgica 181, traumatología y rehabilitación 725, el cálculo de la retención, el total final de la liquidación, que coincide con esto que tenéis aquí, y aquí en la parte media derecha tenéis un resumen acumulado de todo lo que ha ido percibiendo el profesional en cada uno de los meses anteriores al actual. Este informe que veis aquí, es el que se le reporta al profesional cuando ejecutamos el botón enviar por mail, ¿vale? Es el mismo informe. Ese informe que acabamos de ver es el que va a recibir el profesional en su cuenta de correo electrónico cuando ejecutamos este botón de enviar por mail. Aparte de ese informe, si necesitamos desglosarle el detalle de esto que veis aquí, a través de la opción esta del botoncito este que tenemos aquí de opciones, podemos exportar esta información en un Excel. ¿Vale? ¿El Excel lo veis? ¿Sí? Vale. Pues el Excel no es ni más ni menos que la misma información que se encuentra en la pantalla de detalle, ¿eh? Es la fecha, el paciente, el profesional, el producto, la cobertura, la tomatología, cantidad, el precio, el cálculo de los horarios y la tasa, ¿vale? Y el total que tiene que cobrar de cada uno de los conceptos, ¿vale? Con los datos de arriba, la sociedad, lo mismo que hemos visto en la pantalla anterior. Esto es por si, aparte de ese informe, le queréis dar al profesional pues este Excel con este detalle para que lo coteje con lo que yo le llamo la hoja de control que suelen tener todos los profesionales, ¿eh? ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, está claro. Vale, pues bien, pues este sería el módulo de honorarios, ¿vale? Que tiene OMI 360 y que presenta OMI 360 y que ofrece OMI 360 en todos los centros que arrancan con nuestro producto. El último punto del índice del webinar consiste en que os comente unas mejoras que estamos realizando sobre este módulo de liquidación de honorarios que creo que van a permitir potenciar la actual versión porque de hecho con varios clientes ya en algunas conversaciones
ya hemos ido hablando sobre el tema y creemos que estas mejoras son necesarias y os las voy a comentar ahora mismo. ¿Vale? Una de las primeras mejoras que vamos a permitir en el módulo de liquidación de honorarios es la posibilidad de crear entidades. Es decir, independientemente de que yo pueda definir reglas de negocio para un profesional específico, debo habilitar la posibilidad de que en el centro existan varios profesionales que estén asociados bajo la misma entidad. Yo tengo centros que han creado sociedades independientes a nivel de liquidación de honorarios y dentro de esas sociedades pues se han agrupado los profesionales médicos que trabajan para esa sociedad. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir que a la hora de realizar el cálculo de honorarios lo pueda realizar directamente bajo la sociedad y no a nivel de profesional independiente. Es decir, si yo el cálculo de honorarios lo lanzo contra la sociedad, se van a generar de forma automática todos los honorarios de cada uno de los profesionales sin tener que ir uno por uno para realizar ese cálculo. ¿Vale? ¿Y qué me va a permitir esa definición de entidades? Pues me va a permitir tener una ficha similar a la que veis aquí en pantalla, ¿vale? Donde yo voy a poder definir el nombre de la entidad con el nombre que yo desee, ¿vale? Donde voy a tener que informarle de todos los datos relacionados con la dirección, todos los datos relacionados con la parte económica, como hemos visto antes, el NIF, la retención, teléfono de contacto, el email, los datos de la cuenta bancaria, ¿vale? Y luego cada uno de los profesionales que van a estar asociados a esa entidad. Otra de las mejoras que vamos, bueno, como os comentaba, que vamos a habilitar, es decir, una vez que yo tengo mi entidad, ¿vale? Pues la posibilidad de crear un cálculo para la entidad o para un profesional específico. Ya veis aquí una pantalla un poco diferente a la que hemos visto antes en el webinar, donde yo no seleccionaba ningún tipo de profesional para realizar el cálculo, sino que lo lanzaba contra todos los que tenía activos. En este caso, OMI 360, cuando establezcamos estas mejoras, me va a permitir a mí realizar el cálculo para el profesional que yo quiera. No va a tener por qué ser todos a la vez, sino que me va a permitir realizar el cálculo bien para el profesional específico o bien para una entidad específica con los N profesionales que estén asociados a ella, ¿vale? Con las posibilidades exactamente igual de nuevo cálculo, ver detalle y eliminar cálculo. Es decir, la posibilidad de ser un poco más independientes a la hora de simular o realizar cálculos específicos para un profesional en concreto. Y otras cosas también no menos importantes va a ser la posibilidad de introducir líneas manuales en el cálculo de honorarios a modo de reajuste, ¿vale? Cuando vayamos a facturar el cálculo realizado, voy a poder introducir líneas manuales de reajuste en esa liquidación. Tenemos clientes que es de uso habitual el tener que descontarle algo al profesional que va a recibir la liquidación en concepto, pues me lo invento, de alquiler del despacho, de alquiler de material o alguna cosa. En la versión que yo os he enseñado no se podían realizar ajustes manuales, es decir, el cálculo es en base a la actividad realizada y punto final. Con esta nueva versión, ¿vale? A la hora de facturar ese cálculo realizado, el sistema de OMI 360 me va a permitir realizar o introducir manualmente líneas de reajuste donde yo le voy a aplicar importes en negativo que van a decrementar la liquidación final de ese profesional, ¿vale? Otra cosa también muy interesante, el punto número 2, el poder sacar de la liquidación aquellas prestaciones que no interesen. Es decir, independientemente de que el cálculo de honorarios me recoja la actividad susceptible de ser liquidada al profesional, yo como usuario facturador voy a poder hacer una revisión de ese cálculo realizado y voy a ser independiente en la forma de que voy a poder, de todas esas líneas de detalle que me ha calculado la liquidación, el decir, esta no te la quiero liquidar ahora, por el motivo que sea, pero no te la quiero liquidar ahora con varias posibilidades. Te la puedo dejar pendiente para una liquidación posterior o no te la quiero liquidar ahora y no la vas a liquidar nunca. No la vas a tener nunca liquidada, porque yo como centro considero que
y con el pacto que he llegado contigo, pues considero que esa liquidación no la vas a tener que cobrar nunca, o no la tienes que cobrar nunca, ¿vale? Las dos posibilidades que os comento, el dejarlas habilitadas para un nuevo cálculo o el dejarlas bloqueadas para que no se fraccionen en ningún cálculo posterior, ¿vale? Otra de las cosas también importantes, el poder emitir una factura oficial y oficiosa dentro de OMI 360 con un número oficial de documento. Y luego, el cuarto punto, el poder exportar a Excel el contenido del cálculo o bien la factura borrador o bien la factura emitida. En la versión que yo os he enseñado solamente podemos exportar el cálculo, ¿vale? Pero la nueva versión va un paso más allá. El cálculo acaba siendo una factura que le vamos a reportar al profesional, ¿vale? Pues él también poder exportar esa información en un Excel con una nueva columna que también va a aparecer. Es decir, en la visión que hemos visto en el webinar, hemos visto que en cada una de las líneas aparecía la columna de precio, que es la columna que está en el tarifario de nuestro OMI 360, y luego el resultado de aplicar la regla. Pues va a haber una columna intermedia donde me va a decir si va a ser qué porcentaje o qué fijo se le está aplicando a esta línea para que tengamos la referencia y no simplemente tener el importe y el importe final del cálculo, sino también saber ese importe final del cálculo en base a qué regla se ha aplicado. Habilitaremos una nueva columna que será o bien porcentaje o bien fijo para que el usuario que está trabajando con ese detalle del cálculo de la liquidación pues pueda ver, mira, aquí me da 67 porque resulta que la columna porcentaje tiene un 67, pues por eso ya sé que es correcto. ¿Vale? Y esto sería el módulo de honorarios de OMI 360 que tenemos a día de hoy y el webinar que presentábamos hoy. Yo por mi parte creo que ya estaríamos. No sé si tenéis alguna pregunta a realizar. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Con esto terminamos el webinar de honorarios médicos y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Vale, muchas gracias. Hasta luego.